Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación a participar en este ciclo de clases. Me corresponde hablar de la evaluación primaria de C, es decir, que vamos a hablar de lo que sería el control de la hemorragia y la circulación en el paciente politraumatizado. Debemos empezar siempre conversando y hablando acerca de la importancia del trauma como enfermedad del nuevo milenio, como un verdadero problema de salud pública, dado su trascendencia, su impacto y, bueno, todo digamos que el- 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 la afectación biológica y psicológica y social que tiene no solamente para la sociedad, para los estados, para los países y a nivel mundial. Cuando hablamos de la distribución trimodal de la muerte por trauma, publicada por primera vez en 1983 por el doctor Donald Tronky, esto era un trabajo que sirvió para analizar en qué momento los pacientes que morían por trauma iban a fallecer. Estoy hablando en cuanto al tiempo. Y el doctor Tronqui estableció que el 50% de las muertes, es decir, de los pacientes que iban a morir como consecuencia del trauma, morían precisamente de forma inmediata, en el lugar del incidente. 30% de muertes tempranas y 20% de muertes tardías, probablemente las consecuencias de las muertes tardías sean falla multiorgánica, por ejemplo, este, sepsis, etcétera, ¿no? Mientras que las muertes tempranas eran las que dieron paso a un concepto que se utiliza mucho en trauma que se llama hora dorada, que eran las muertes en esa primera hora y que probablemente se debían a hemorragia en gran parte. Este número importante de muertes se consideró como muertes prevenibles. En base a eso, a nivel mundial, se establecieron cuáles eran las 5 principales causas de muerte en el paciente con trauma. Y las de ellas, obviamente tenemos la obstrucción de la vía aérea, el neumotórax a tensión, la hemorragia, el taponamiento cardíaco y el traumatismo craneoencefálico. De la misma manera, y como ustedes muy bien saben, se estableció una manera ordenada de valorar este tipo de pacientes, empezando por A, como vía aérea y control de la columna cervical; B, ventilación; C, circulación y control de la hemorragia; D, déficit neurológico; E, exposición y control de la hipotermia; y F, manejo del dolor. Este ha sido el esquema típico que han empleado muchos de los sistemas de atención al paciente, llámese ATLS, PHTLS. Nosotros en el MIP, Manejo Integral del Politraumatizado, también lo utilizamos. Ahora, si nosotros sabemos cuáles son las 5 principales causas de muerte y sabemos cómo es la valoración y manejo primario de ese paciente según este esquema que le acabo de enseñar, es interesante entonces que analicemos cuáles de esas causas de muerte está relacionada con qué ítem de atención. Tenemos entonces que la obstrucción de la vía aérea es un problema de A, el neumotórax de tensión es un problema de B, la hemorragia, el taponamiento cardíaco es un problema de C y el traumatismo craneoencefálico es un problema de E. En tal sentido, y estableciendo en líneas generales cuáles serían las causas de muerte propiamente dicho, me refiero desde el punto de vista estadístico, tenemos que en el ámbito militar lo más importante o lo más frecuente es precisamente el sangramiento de las hemorragias, que más adelante vamos a ver que es un sangramiento en un área no compresible, perdón, el neumotórax de tensión y la vía aérea. En ese orden, fíjense cómo en este caso, la vía aérea es lo que menos mata al paciente desde el punto de vista estadístico. Sin embargo, le damos prioridad al momento de hacer el ABC, igual que B e igual que C. En el ámbito civil, en el Hospital Sotero del Río, en la unidad de trauma y urgencia, nuestra base de datos arrojó que un 51% de las muertes son debidas a traumatismo craneoencefálico. Y la segunda causa de muerte, con 34,3%, es debido a hemorragia. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Estamos ya analizando que ese ABC, tanto en el ámbito civil como militar, si analizamos la causa de muerte o las causas de muerte principales, tenemos entonces que la hemorragia es el principal factor. Por lo tanto, debemos darle importancia a C, digamos que porque es la causa más frecuente de muerte y por eso es que hoy en día se habla de C, X, A, B, C, D, E y F, es decir, se antepone la C ante la A y la B
entendiendo que un problema de A mata más rápido a un paciente que un problema de B y un problema de B mata más rápido que un problema de C, pero en cuanto a frecuencia, tenemos entonces que lo más frecuente, valga la redundancia, encontrar es problemas de la hemorragia. En tal sentido, vamos a hablar entonces del control de la hemorragia y circulación. Existen unas reglas de oro en el tratamiento o en el approach del manejo de C. Reconocer precozmente el sangrado y el estado de shock consecuente, cerrar la llave o lo que es lo mismo, controlar el sangrado, reponer la volemia rápidamente y establecer la necesidad de cirugía de urgencia. Recordemos entonces, determinación precoz del sangrado, determinación del estado de shock, tratar de controlar, cerrar la llave, reponer la volemia, ok, eso es muy importante y vamos a hablarlo más adelante, y obviamente estar claro de que todo paciente que sangra muy probablemente requiere una cirugía. Hablemos un poco de shock. ¿Cómo es el shock en el caso del paciente politraumatizado? Sin duda alguna que es un shock hipovolémico hasta que no se demuestre lo contrario. Y las prioridades en el shock hipovolémico del paciente con trauma es precisamente detener el sangrado y resolver la volemia. Ahora bien, ¿qué es el shock? Existen muchas definiciones y en el caso nuestro es muy importante que todas convergen en un mismo punto, que es hipoperfusión. Es decir, el shock en su sentido más estricto quiere decir hipoxia celular. Hipoxia celular es, digamos que en el sentido, como lo dije anteriormente, es lo que más nos debe importar y el análisis que debemos hacer. Por lo tanto, el paciente que tiene un shock puede tener dos manifestaciones, manifestaciones celulares precoces que ocurren primero que ocurra cualquier otra manifestación y obviamente manifestaciones sistémicas, que en líneas generales las manifestaciones sistémicas son, digamos, las que más utilizamos o hemos utilizado universalmente como parámetros de evaluación clínica en el paciente que sangra. Y digamos que esos ítems o esos parámetros eh, 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 sistémicos son, uno, el nivel de conciencia, la presión arterial, el llenado capilar, el pulso y el color de la piel. ¿Ok? Color y la temperatura de la piel. Es importante considerar un sexto aspecto, que es la determinación de la gasometría arterial y el ácido láctico. ¿Y qué me está midiendo estos parámetros bioquímicos? Pues precisamente algo que le había comentado anteriormente, me está midiendo cómo está esa célula desde el punto de vista de su oxigenación. ¿Y qué gano yo con determinar la gasometría arterial y el ácido láctico? ¿Qué gano? El reconocimiento precoz del estado del shock. Como les dije anteriormente, si el shock es un estado de hipoperfusión y la célula se ve afectada, se ve hipóxica, pues yo tengo que buscar algo que me diga, que yo pueda medir de cómo está la oxigenación de esa célula antes que ocurran cualquier otra sintomatología, llámese las que vimos anteriormente como presión arterial, frecuencia cardíaca, etcétera. Y es que esto de los gases arteriales y el lactato tiene mucho tiempo, se está utilizando desde 1964 e inclusive hoy en día hay clasificaciones para hablar del shock en base, por ejemplo, a el nivel de clearance de lactato y fíjense el nivel de supervivencia. Cuando un paciente aclara el lactato, es decir, el lactato vuelve a niveles normales en sus primeras 24 horas, afortunadamente, en la mayoría de los casos, tiene una supervivencia que se acerca al 100%. Fíjense cómo menos de 48, más de 48, 77.8 o 13.6%. En línea inversa, si un paciente tiene el lactato elevado por más de 48 horas, la probabilidad de mortalidad puede llegar a ser hasta un 80%. De la misma manera, el déficit de base que sirve como factor de riesgo ante la falla múltiple orgánica, falla multiorgánica y obviamente la muerte. Y fíjense cómo está descrito ahí, leve, moderado, severo, menos de 3 o 5, menos de 6, 9 o menos de 10. Es un indicador de verdad que muy importante para estos pacientes. Dentro de las patologías que comprometen y esto es muy importante, a líneas generales, habitualmente el trauma se divide en trauma penetrante en el 30% de los casos y cerrado en el 70% de los casos. Habitualmente esta relación se ve muy frecuente, esto es,
el registro del Hospital Sotero del Río y pues más o menos se cumple inclusive a nivel internacional en cada uno de los centros. Tenemos más pacientes que ingresan por trauma cerrado que pacientes que ingresan por trauma penetrante. Ahora, cuando hablamos de lesión abdominal, que es una causa importante de sangrado, tenemos que tener en consideración lo siguiente. El 90% de los pacientes que sufren un trauma penetrante requieren cirugía. Es decir, de 10 pacientes con un trauma penetrante en el abdomen, 9 muy probablemente tengan que resolverse quirúrgicamente. Y por otro lado, apenas el 10% de los pacientes con trauma cerrado pueden ser sometidos o deben ser sometidos a una cirugía. De 10 pacientes con trauma cerrado, solo uno requiere cirugía. ¿Qué es lo importante y el concepto que debemos tener? Que el paciente con trauma abdominal es quirúrgico, inclusive cuando sospechamos de que esté sangrando, es quirúrgico hasta no demostrar lo contrario. ¿Dónde sangra el paciente? Es una pregunta que nos debemos hacer. Inclusive cuando estamos en la cavidad abdominal, ¿dónde sangra el paciente? El paciente tiene dos lugares de sangrado en líneas generales y siempre se ha descrito de esa manera, un sangrado interno y un sangrado externo. Hoy en día se prefiere clasificar el área de sangrado de un paciente con trauma en una hemorragia no compresible o en un lugar no compresible y una hemorragia compresible. ¿Dónde es la hemorragia no compresible? Bueno, viene a ser el mismo lugar que vimos anteriormente, el sangramiento interno, y ocurre en el tórax, en el abdomen o el retroperitoneo, como lo vemos en la figura allí. ¿Y dónde ocurre una hemorragia compresible o externa? Precisamente en las extremidades. Y como lo dije anteriormente, vamos a hablar en lo sucesivo. Entonces, la hemorragia no compresible, hay una cosa que es importante, fíjense, este paciente con un trauma cerrado toracoabdominal en el torso y que muy probablemente pueda estar sangrando y nosotros tenemos que establecer en dónde está sangrando ese paciente y para esto debemos cumplir la premisa de dirigir la atención al problema real, es decir, establecer qué es lo que realmente está haciendo que ese paciente pudiera fallecer. ¿Dónde sangra el paciente a nivel del torso? ¿Dónde sangra el paciente? Y eso ustedes lo tienen que tener sumamente claro. Hay tres lugares de sangrado. El paciente sangra en el tórax, el paciente sangra en el abdomen o el paciente sangra en el retroperitoneo. ¿Que sangra en el cráneo? Sí, claro, por supuesto, puede tener un sangramiento del cráneo, pero ese sangramiento puede, o sangrado, perdón, puede ocasionar un estado de shock. No, el estado de shock es ocasionado por un sangramiento importante de volumen de sangre y ese sangramiento importante puede ocurrir en el tórax, en el abdomen o en el retroperitoneo. Y aquí les enseño un ejemplo real de un sangramiento en el tórax. Vean, esto es un paciente que es sometido a una toracotomía por trauma y miren la cantidad de sangre que está saliendo por ese tórax, ya lo van a ver. ¿Sí? Prácticamente se puede decir que la mitad o quizás un poco más de la volemia. O en este caso, el trauma abdominal, fíjense, un paciente de la misma manera con trauma sometido a una laparotomía exploradora y cuando uno aborda la cavidad abdominal, pues se encuentra con un sangrado importante como este. ¿Lo ven? Vean que el paciente sangra prácticamente toda la bulimia en esa cavidad abdominal. O un paciente en la pelvis, en retroperitoneo, fíjense esta paciente arrollada y fíjense cómo tiene completamente destruido todo el retroperitoneo, en este caso toda la región pélvica. Y otra cosa que es importante, recuerde que el paciente también sangra en el piso. Sangra en el piso a nivel prehospitalario, es decir, es importante tenerlo como antecedente cuánto sangró ese paciente antes de que llegara, e inclusive sangre en quirófano. Fíjense cómo están en estas dos situaciones. Fíjense que el cirujano se ve los pies a ver cómo están llenos de sangre. ¿Ok? Entonces, ya vimos dónde sangra el paciente en esas tres cavidades. Estamos hablando de sangrado no en un área no compresible. Ahora, otro punto importante es saber qué sangra. Entonces, en el abdomen, lo que puede sangrar son, por ejemplo, vísceras macizas como hígado, vaso e inclusive los mesos. Y en el retroperitoneo, habitualmente debemos buscarlo de acuerdo a la clasificación del retroperitoneo, zona 1, 2 y 3, y ahí vemos las grandes estructuras vasculares, como lo son la aorta, la cava, riñones, ilíacas, etcétera, y obviamente la fractura de pelvis, importante. ¿Cómo sé yo cuándo sangra un paciente? Bueno, obviamente primero por la clínica. La clínica del hemotórax tiene una clínica específica y en la cual yo puedo corroborar o confirmar con estudios, como por ejemplo un IFAS, que es un ecosonograma que se hace en la urgencia
FAST no significa rápido, FAST significa Focus Abdominal Sonography in Trauma y el E significa que es extendido a tórax para la determinación de neumotórax y hemotórax. También puedo verlo con una radiografía o una tomografía. ¿Cómo hago para ver el abdomen? Pero también, como los dije, tiene una clínica semiológica característica. Lo puedo ver también con el IFAC, la tomografía, lavado peritoneal, que ya casi no se usa, y obviamente la radiografía en este caso no me va a servir. Y en el caso de la pelvis, el IFAC no me va a servir porque el eco no funciona para estructuras retroperitoneales. Puedo verlo con la radiografía y con el tórax. Quiero dejarles este código QR para que entren en la página, en este portal, perdón, en este canal de YouTube, donde están varios videos y este video es del EcoFast, para que por favor asimilen pues la realización del mismo y la importancia del mismo. Entonces, dentro de las cosas que hacen que sangre el paciente, como lo vimos anteriormente, a nivel del retroperitoneo está la pelvis. Cuando yo sospecho que un paciente tiene un sangrado importante a nivel de pelvis, cuando tengo estigmas de trauma a nivel pélvico, equimosis a nivel perineal, sangrado por el meato urinario, hematoma perineal y escrotal, diferencias en la longitud de ambas piernas o rotaciones anormales de las piernas. Siempre debo pensar, sospechar en una fractura de pelvis ante estos signos clínicos. ¿Y cómo debo yo corroborarla? Esto es una maniobra que, si bien es cierto, casi no se está utilizando, pero por seguridad del paciente, la idea es que se restrinja su uso y es precisamente esta maniobra de la pelvis, de la movilización de la pelvis, que solo la debe hacer un interviniente. Fíjense, el paciente llega a la emergencia y el doctor aquí le está haciendo la maniobra de pelvis en forma simultánea. El otro operador le está haciendo un eco abdominal, es decir, un FAS, para lograr determinar si existe líquido libre. El FAS me va a ayudar a determinar líquido libre en el abdomen y líquido libre en el abdomen es sangre hasta que no se demuestre lo contrario y la maniobra de pelvis me va a determinar la probabilidad de que ese paciente tenga una fractura de pelvis y en consecuencia un sangrado retroperitoneal. Otro punto importante en la evaluación es la tomografía, ¿ok? Pero eso es para que ustedes sepan que también el abdomen en un paciente hemodinámicamente estable debe ser o se le debe realizar una tomografía para su adecuada evaluación. Luego tenemos, entonces pasamos al control de la hemorragia no compresible. Y algo que es muy importante que quiero dejarle en claro. El control de la hemorragia no compresible básicamente debe hacerse con una cirugía. En la mayoría de los casos debe hacerse con una cirugía. Ya se los dije anteriormente, en el trauma penetrante el 90% se hace con cirugía y en el trauma cerrado en el 10% se hace por cirugía. Pero, ¿qué puedo hacer yo antes de llevar a ese paciente a quirófano? Bueno, le puedo hacer una toracotomía de resucitación, que es esta imagen que ustedes ven acá, que es abrir el tórax en un paciente que llega in extremis y el objetivo de abrir el tórax, además de evacuar ese hemotórax, perdón, es realizarle un clampeamiento cruzado de la aorta torácica con la intención de disminuir el flujo a nivel del abdomen y aumentar el flujo a nivel de cráneo y de corazón para tratar de solventarle a ese paciente la vida. Otro dispositivo que se está utilizando actualmente es el REBOA. REBOA son las siglas en inglés de un catéter de oclusión aórtica que se coloca, como ustedes lo ven allí, en la femoral. Se sube el catéter y ese catéter se infla en zonas. Hay una zona 1, 2 y 3. En la zona 1 para el tórax, en la zona 3 para la pelvis. Entonces, imagínense colocar un balón a nivel del tórax, insuflarlo y de esa manera evito que baje sangrado, que baje sangre de por debajo del balón. Y eso me va a ayudar, obviamente, esto es una medida temporal que me va a ayudar a llevar a ese paciente a quirófano a solventar o a corregir la hemorragia definitiva. Y finalmente, a nivel prehospitalario, inclusive a nivel antes de llevar a ese paciente a quirófano, está la maniobra de la venda pélvica, que si yo tengo un paciente con una sospecha de fractura de pelvis, debo colocar esta cincha o venda pélvica que puedo hacerla inicialmente con sábanas y que lo que va a hacer es mantener, sin duda alguna, esa pelvis recogida, es decir, me va a integrar otra vez esa pelvis. ¿Esa maniobra es definitiva? No, eso es una maniobra temporal, al igual que las maniobras que hemos visto anteriormente. Luego ese paciente, pues una vez colocado, fíjense cómo se le colocan las dos sábanas y se hace la aprehensión entre, en este caso, entre dos operadores.
Fíjense que en este caso es importante, se hace donde sea. Se está haciendo en el piso en el piso, o sea que sin duda alguna no hay impedimento de donde hacerlo. La secuencia de manejo final en este tipo de pacientes habitualmente correspondería a la experticia de un traumatólogo o cirujano ortopedista que le hace una fijación externa y eso va a depender de lo que él considere. Finalmente, o pasamos ahora a lo que sería, ya hablamos de la hemorragia no compresible, ahora vamos a hablar de la hemorragia compresible. Vamos a ver entonces, analizando de la misma manera como lo hicimos con la hemorragia no compresible, vamos a analizar la hemorragia compresible. Y aquí nos hacemos la misma pregunta, ¿qué sangra en una hemorragia compresible? En este caso sangran arterias, venas y músculos, o huesos inclusive. Y ya más adelante se los voy a demostrar. Lo más importante o lo que tiene más relevancia en el contexto inicial en estos pacientes que sangran a nivel de miembros es precisamente la lesión vascular. ¿Cómo sé yo que un paciente, desde el punto de vista clínico, tiene una lesión vascular? Existen signos duros y signos blandos que me hacen pensar en lesión vascular. ¿Qué quiere decir esto? Signos duros quiere decir que existe una probabilidad por encima del 97% que ese paciente tenga una lesión vascular. Signos blandos quiere decir que ese paciente tiene una probabilidad de escasamente el 40% de tener una lesión vascular. Dentro de los signos duros están entonces, fíjense, la hemorragia sostenida con o sin shock, ausencia de pulsos distales a la lesión, hematoma pulsátil o expansivo y soplo o frémito del área de lesión. Todo eso me dice que ese paciente muy probablemente tenga una lesión arterial. Y los signos blandos son los antecedentes de hemorragia en el lugar del hecho, disminución de los pulsos distales a la lesión, hematoma no pulsátil o expansivo, heridas penetrantes múltiples, sobre todo por escopeta, y trayecto vascular. Veamos algunas de estos hallazgos clínicos. Obviamente, este paciente tiene un estado de shock. Fíjense, hay alteración del nivel de conciencia, palidez cutánea mucosa y sudoración profunda. Este paciente tiene una hipoperfusión, sin duda alguna. Esto, que rara vez lo van a ver, esto es un hematoma expansivo. Fíjense en el círculo cómo se ve el hematoma pulsátil allí. Claramente denota una afectación vascular. Y en este caso vemos la trayectoria del proyectil, que si esa trayectoria del proyectil se relaciona con el trayecto vascular, es decir, ustedes estiman que ese proyectil pasó por el lugar anatómico donde está, por ejemplo, en este caso la femoral, como en este paciente, debe sospechar que ese paciente pudiera tener una lesión vascular. La otra causa de sangrado importante a nivel de las extremidades es precisamente el trauma osteomuscular, fracturas de fémur, fracturas de miembros inferiores, tibia y peroné, fracturas de húmero, etc. Y fíjense que es importante. Y en un paciente politraumatizado, sobre todo con trauma cerrado, cada una de estas fracturas puede condicionar un sangrado específico y la regla más que la excepción es que un paciente, sobre todo por trauma cerrado, tenga múltiples lesiones. Entonces fíjense cómo, por ejemplo, un fémur puede sangrar hasta 2000 cc, una tibia puede sangrar 100, 500, etcétera. Entonces, así usted va viendo cómo en sumativo un paciente pues puede sangrar. Y fíjense este video bien interesante de un paciente con una fractura, ahí lo ven, una fractura de fémur, y fíjense todo el hematoma que está en la periferia de ese paciente. Es decir, este paciente sin duda alguna fácilmente puede sangrar entre 1 litro y 2 litros. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hacemos el control de la hemorragia compresible? Pues de la misma manera anterior. Debemos recordar que estos pacientes, a ciencia cierta, requieren cirugía para su control. Pero antes puedo hacer algo. Bueno, sí, yo puedo hacer algo. Puedo hacer compresión externa o compresión interna. Fíjense este paciente que llega con una herida por arma de fuego por el miembro superior. ¿Qué está pasando allí? Hacen una compresión externa justamente en el área inguinal para coartar el flujo de la femoral y colocan Foley hemostático, así como lo escuchan, Foley. La sonda de Foley, el balón de la sonda de Foley se utiliza como hemostático. Usted introduce el balón, infla el balón y pone tantos balones como sea necesario para controlar temporalmente ese paciente, ese sangrado. Fíjense cómo se ve aquí la hemostasia con balón y ese balón inclusive lo hemos utilizado en la cara, en el cuello, en el tórax. ¿Ok? En tórax a nivel de subclavio, usted infla el balón, tracciona y hace compresión de la subclavia. Fíjense cómo se ve la sección allí femoral y aquí en vivo, en una cirugía acá en el sótero, vemos cómo el balón está in situ y está controlando la hemorragia al momento de que uno entra a la cirugía.
Recordar que el balón hemostático es un procedimiento temporal que me va a ayudar a llevar a ese paciente a quirófano. Y así como el balón es un tratamiento temporal, quiero hablarles rápidamente de lo que sería la estrategia de Stop the Bleed. La estrategia de Stop the Bleed es una campaña para el control del sangrado propiciada por el Colegio Americano de Cirujanos y que consiste básicamente en, uno, el reconocimiento del sangrado, es decir, reconocer que el paciente está sangrado, lo que hemos venido hablando antes, ¿verdad? Utilizar cualquier tipo de apósito, inclusive la ropa del paciente para taponar la herida y utilizar el torniquete. Fíjense que nosotros, inclusive dentro del hospital, esas son medidas, el stop de bleed son para medidas habitualmente para utilizarlas a nivel prehospitalario y para utilizarlas cualquier persona, no necesariamente tiene que ser un médico que lo haga. Fíjense el torniquete, cómo está utilizándose en combinación con la sonda de Foley en el contexto de un trauma penetrante en el hospital. ¿Ok? Entonces, importante eso. Bien, la secuencia de valoración de C, ya vimos qué sangra, dónde sangra y cómo sangra. Ahora, ¿cómo vamos a tratar a ese paciente o cómo va a ser esa secuencia de evaluación? Obviamente esa secuencia lleva varios pasos. Paso número 1, control. Paso número 2, vías periféricas. Paso número 3, pasar, en este caso, volemia. Y paso número 4, monitorización de ese paciente. Si vemos la secuencia, está constituida por, uno, detener la hemorragia, lo que hemos venido hablando. Ahora yo debo buscar la manera de cerrar la llave. Luego descartar la inestabilidad hemodinámica, establecer si ese paciente está en shock o no, establecer dos vías periféricas, afortunadamente deberían ser de grueso calibre, toma de muestra, fluidoterapia normotérmica y una opción que puede ser razonable actualmente, que es la vía intraósea. Si yo hablo de detener la hemorragia, tengo que tener claro cuáles son las opciones que tengo: compresión externa, hemostasia con balón, torniquete o venda pélvica, pero también debo estar claro en qué momento debo utilizarla y para qué tipo de hemorragia. La hemorragia compresible, entonces las primeras tres, y la hemorragia no compresible, la última, que es el vendaje pélvico. Luego está el reconocimiento del estado de shock de ese paciente. Y yo tengo una escala, típica escala del ATLS, donde habla de los distintos grados de shock, del 1 al 4, distinta pérdida de volumen. Y lo más importante es que fíjense que a nivel, cuando yo tengo un sangrado, perdón, importante, que involucra del 30 al 40%, es decir, tipo 3, ese paciente ya tiene una presión arterial disminuida, una diuresis mucho más comprometida y una frecuencia cardíaca elevada. Ahora, estos parámetros están estableciendo el estado de shock del paciente basado en precisamente la macrohemodinamia. ¿Por qué? Porque estoy viendo frecuencia cardíaca, tensión arterial, diuresis. ¿Qué quiere decir esto? Que esto lo estoy viendo yo, parámetros sistémicos, es decir, parámetros tardíos. Ya anteriormente les había dicho que el estado de shock de un paciente era un estado estrictamente de hipoxia celular. Entonces, si yo utilizo parámetros de microhemodinamia en vez de parámetros de macrohemodinamia, voy a tener una aproximación mucho más clara y lógica de lo que tiene ese paciente. Y es así como también hoy en día el shock se clasifica, el shock hemorrágico se clasifica según el exceso de base. Y fíjense, ahí está, menos de 2 a 6, de 6 a 10 o más de 10, lo que habíamos visto anteriormente. Y ahí abajo aparece la necesidad de los hemoderivados, cuando necesitan y cuando inclusive un paciente necesita protocolo de transfusión masiva. Y hablando de protocolo de transfusión masiva, el protocolo de transfusión masiva es la dotación de un paciente con múltiples unidades, no solamente de glóbulos, sino de plasma y plaquetas, y que esa cantidad o esa indicación de protocolo de transfusión masiva va a estar dada, por ejemplo, por muchos score. Este es el score más sencillo, que se llama el ABC, Assessment Blood Consumption, donde yo veo entonces que debo tener 2 de 4 de estos parámetros. Si el paciente tiene una herida penetrante, ya sea por arma blanca o arma de fuego, si tiene una frecuencia cardíaca más de 120, una tensión arterial menos de 90 o un FAS positivo, pues ese paciente puede tener seguro, o tiene, mejor dicho, la indicación de un protocolo de transfusión masiva. Igualmente el shock index, es decir, ese índice que yo puedo obtener de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, si ese índice es mayor de 0,7, obviamente lo necesito. Siguiendo entonces con la valoración, tenemos entonces que
Descartar la inestabilidad hemodinámica, como lo dije anteriormente. Ahora vienen las dos vías periféricas. Importantísimo, el acceso venoso del paciente es fundamental y al final vamos a ver un cuadro resumen, porque si yo no tengo una vía de acceso, pues no voy a reponer la volemia de ese paciente. Y es importante que hay que saber qué venas canalizar. Y ahí está más o menos el orden en el cual uno habitualmente trata de hacer el acceso vascular. Cosas importantes, tratar de hacer un acceso vascular seguro. Fíjense este paciente quemado, donde se aborda en la ingle, porque obviamente en los brazos no se puede. O este paciente que tiene una herida por arma de fuego en el brazo y alguien pues le tomó la vía periférica en el mismo brazo. Si ese paciente tiene una lesión vascular, pues va a ser como las caricaturas, ¿no? Que uno le coloca el suero y sale como un colador, ¿no? Entonces, evidentemente, son cosas que no deben hacerse. El tipo de catéter a utilizar es importantísimo, que debe ser de grueso calibre, 14. Fíjense que un 14 French puede introducir 1000 cc de solución de lo que queramos a solo 2.8 minutos, ¿ok? A una tasa de infusión. Por lo tanto, es importante que el calibre sea el adecuado. Vías centrales, por supuesto, sí se puede, pero en el contexto de un paciente un poco más estable, las dos vías venosas periféricas sirven para infundir más cantidad de volumen y hoy en día estamos utilizando unos catéteres que se llaman RIC, catéter de alto flujo, que lo utilizamos tanto en la humeral como en la femoral y sin duda alguna obedecen a una reposición o una tasa de reposición de líquido mucho mayor. Finalmente, la fluidoterapia normotérmica, que básicamente está dada por la reposición de sangre. Acuérdense de esto, sangre se repone con sangre. Si el paciente pierde sangre, hay que ponerle sangre. Hoy en día se tiende a restringir los líquidos, ¿ok? Luego, en ese mismo instancia, se hace la toma de la muestra y finalmente, solo para que ustedes lo conozcan, que la vía intraósea representa hoy en día también en pacientes con dificultad para tomar una vía periférica, representa una opción razonable. Aquí está, por ejemplo, uno de los lugares de punción a nivel tibial del absceso de vía intraósea, que es bastante interesante. Tomando como referencia la tuberosidad tibial, 2 centímetros hacia adentro, o sea, interno, y 1 centímetro hacia arriba, ahí encuentra el área de punción más expedita. En conclusión, dependiendo del sangrado que yo tengo, voy a tener un approach. Si yo tengo una hemorragia no compresible, yo lo primero que debo garantizar en ese paciente es un acceso vascular. ¿Y por qué? Porque como lo dije anteriormente, una fuente de control de la hemorragia puede ser el catéter Reboa. Y para yo colocar un catéter Reboa debo haber colocado un acceso vascular, tanto arterial como venoso. Obviamente arterial para pasar el Reboa, pero lo ideal sería que tuviera yo los dos accesos. Toracotomía recitadora o protocolo de transfusión masiva. Y en el caso de una hemorragia compresible, fíjense, control de la hemorragia, torniquete o stop the bleed en toda la secuencia. Luego, acceso vascular y protocolo de transfusión masiva. Obviamente, lo ideal es que nosotros tratemos de forma simultánea a este paciente, ¿ok? Es decir, hagamos todo de forma simultánea. En resumen, entonces, el shock en el politraumatizado es hipovolemia hasta no demostrar lo contrario. Líquido libre en el abdomen de un paciente es sangre hasta no demostrar lo contrario. ¿Cuál es el objetivo principal? Si el paciente sangra, lo primero es no solamente reponer sangre, sino parar el sangrado, cerrar la llave. Nada hago yo poniéndole litros y litros de sangre a un paciente si no he cerrado la llave. Es decir, se lo estoy colocando por un lado y lo está perdiendo por el otro. Por lo tanto, la reposición de hemoderivados, si bien es cierto, debe ser precoz, debe ir acompañada de un cierre, de un control de la hemorragia de forma expedita. Y el manejo de C al final del día es quirúrgico hasta que no se demuestre lo contrario. Piense que el control final de un paciente con sangrado es quirúrgico hasta que no se demuestre lo contrario. Quiero terminar con esta frase excelentísima del doctor de Albert Einstein, un gran genio de nuestra era, donde decía, no todo lo que puede ser medido realmente importa, ni todo lo que realmente importa puede ser medido. Así que la clínica prevalece ante cualquier estudio de tanto de imágenes como de laboratorio, pero a su vez un estudio de laboratorio sin duda alguna me pudiera ayudar a solventar el paciente. Muchísimas gracias.